respecto de cualquiera de todas las sesiones que hemos tenido dentro de esta materia, ya pensando en nuestro examen del día viernes, ¿no? El día viernes tenemos nuestro examen a las 8 de la noche, así que ya estamos por finalizar esta materia, ¿no? Igual ya saben, en cualquier momento, si tienen alguna inquietud, pueden levantar la mano, pueden escribirla por el chat o de manera verbal directamente la pueden plantear. ¿De acuerdo? Una de las condiciones normalmente o de los aspectos que cada vez cobran mayor relevancia para poder evaluar en el mundo empresarial ahora es la gestión de riesgos, ¿ya? Y normalmente este tema de gestión de riesgos tiende a ser un tema nuevo, eh, y precisamente porque ahora, desde el punto de vista empresarial, cada vez hay una mayor necesidad de monitoreo de diferentes condiciones, diferentes riesgos que pueden exponer o que pueden dañar a la organización, ¿no? Y estoy hablando no solamente de riesgos que sean temas normativos o regulatorios, sino además también riesgos, sobre todo de aspecto reputacional. Las organizaciones, en general, sobre todo las privadas, pero en general todas las organizaciones tienen una necesidad, tienen una necesidad de poder gestionar y cuidar también el valor de la marca, ¿no? El valor del nombre, el valor de marca que tenga una organización, porque esto redunda efectivamente y directamente en el valor de la empresa, ¿no? Que ya es un indicador financiero. Entonces, lo que nos ayuda y lo que tenemos que entender cuando empezamos a analizar de riesgos es poder identificar una serie de condiciones que pueden exponer a la organización a eventos negativos de cualquier índole y que por lo tanto, ante esa incertidumbre, nosotros tenemos que empezar a gestionarlo, ¿no? Cuando se habla de gestión de riesgos, nosotros, con nuestra formación de ingeniería, evidentemente lo primero que pensamos es en una probabilidad, ¿no? O sea, el riesgo de algo lo empezamos a medir como si fuera una probabilidad entre 0 y 1, ¿no? Y eso también es algo que nos ayuda a poder integrarlo, ¿no? En muchas organizaciones, cuando se habla de gestión de riesgos, y más aún cuando cuando esa necesidad de gestión de riesgos está apoyada por un tema legal, por un tema normativo, por un tema de regulación, eh, en determinadas condiciones, hay aspectos que sí requieren un cálculo analítico cuantitativo para poder materializar o para poder integrar esta percepción de riesgo que uno lo puede tener de una manera intuitiva casi, pero desde un punto de vista un poco más, digamos, un poco más concreto, ¿no? El riesgo que se tiene cuando se maneja riesgos es que si a un inicio esto no es manejado de una manera analítica, pudiera ser muy subjetivo en el sentido de que estaría basada solamente en la percepción de una persona, que no es algo malo. Es más, todas las metodologías de riesgo en algún momento siempre inician desde un ámbito de percepciones, o de un juicio experto, ¿no? Como se llama. Pero normalmente este juicio experto tiene que empezar a dar lugar a poder integrar también cuáles pudieran ser las herramientas analíticas que te permitan monitorear de una manera objetiva, de una manera concreta, este tipo de situaciones, ¿no? Que puedan exponer a la empresa. Nosotros, para empezar en este análisis de riesgo, vamos a revisar algunos conceptos, ¿no? Por ejemplo, conversar, para empezar, qué cosas son riesgos, es la probabilidad de que un evento ocurra. Nosotros lo vamos a ver siempre muy parecido como una probabilidad. El riesgo lo vamos a medir como si fuera una probabilidad, ¿no? Y como una probabilidad sabemos que eso puede ser, por ejemplo, un cociente. Eso es un cociente, ¿no? Entonces tenemos un numerador donde pueden estar los casos favorables o desfavorables entre un denominador, la cantidad de casos posibles, ¿no? Pues el riesgo lo vamos a aproximar a una probabilidad. Es como cuando lanzamos el dado, ¿no? Si lanzamos un dado, ¿cuál es la probabilidad de que salga un número par? ¿No? Entonces tenemos en el numerador los casos posibles, pueden salirte 2, 4 o 6, sobre la cantidad de casos posibles, casos favorables o desfavorables entre casos posibles, ¿no? Entonces, si fuera un número par, sería un medio, ¿no? 3 entre 6 sería un 0,5, un medio, ¿no? O cuál es la probabilidad de que salga uno.
Sería un caso posible, un caso favorable entre 6 casos posibles, sería un sexto, ¿no? Entonces, igual, eso se mide el riesgo. Hay determinadas industrias que basan digamos, todo su segmento, todo su sector de negocios, lo basan en el manejo de riesgos, ¿no? El clásico ejemplo son las compañías de seguro, ¿no? Las compañías de seguro siempre van a plantear y van a monitorear y van a manejar mucho la condición de riesgo para poder otorgar pólizas de seguro. Una empresa de seguros, evidentemente, lo que busca también es rentabilidad. Así que no, la empresa de seguros no es que esté buscando, naturalmente, esté buscando siempre el tener que pagar muchos incidentes, ¿no es cierto? Muchos eventos. Ellos cotizan primas en función a la probabilidad que ellos entienden puede existir de que se ocurra el evento negativo, ¿no? Entonces, cuando hablamos de riesgo a nivel empresarial, lo que necesitamos es empezar a moldear y a preparar modelos de gestión de riesgos. Y aquí, cuando hablamos de modelos de gestión de riesgos, tenemos de repente el primer paradigma, ¿no? Que hay que empezar a romper, ¿no? Como por ejemplo, el pensar que un modelo de administración de riesgos debe reducir los riesgos. Y este es un paradigma porque el modelo en sí no busca reducir riesgos, ¿no? O mitigar riesgos. A veces uno piensa de que implementar un modelo de administración de riesgos tiene que necesariamente bajar el riesgo, ¿no? Tiene que mitigar el riesgo. Y eso no es tanto así. El objetivo final de un modelo de administración de riesgos es gestionar, ¿de acuerdo? Esto es importante que lo tengan presente. El objetivo de un modelo de administración de riesgos es gestionar el riesgo, no es reducir el riesgo, no es mitigar el riesgo. Ahora, si como consecuencia de esa gestión de riesgos el valor del riesgo disminuye, eso es ideal, eso sería perfecto, pero no es que sea el objetivo del modelo. El objetivo es gestionar, no es reducir. Esto porque es importante tenerlo presente, porque en ocasiones hay niveles de riesgo que ya no se pueden reducir más. Y eso no desacredita tu modelo de gestión de riesgos o tu modelo de administración de riesgos. No les acredita, porque si la premisa que tuviera que manejáramos fuera el modelo tiene que bajar riesgos, ¿qué pasa si el riesgo no puede bajar más? Entonces el modelo ya no sirve, porque no estaría cumpliendo con su objetivo, con su principio de bajar riesgos. Por eso es que el objetivo y el principio de los modelos no es bajar riesgos, es gestionar riesgos. Si como consecuencia de la gestión el riesgo disminuye, eso es otra cosa. Eso sí, perfecto. Pero no es que sea el punto, el objetivo último que estamos buscando siempre, ¿no? ¿Por qué pensamos siempre que el tema de gestionar? ¿Y por qué algunos pensarían de que entonces, por qué el objetivo es solo gestionar, ¿no? Que de repente nos estamos quedando cortos. Y en realidad no es que nos quedemos cortos. Lo que pasa es que el riesgo en sí mismo siempre va a existir. El riesgo no desaparece. En otras palabras, no existe el riesgo cero, ¿no? No existe el riesgo cero. El riesgo siempre va a existir. Es como que uno diga, como yo quiero, yo no me quiero morir, no salgo de mi casa. Porque si salgo a la calle, de repente un auto viene y me atropella. Ya quedarte en tu casa tampoco te garantiza al 100% que no te vayas a morir, porque puedes hasta resbalarte saliendo de la ducha, te golpeas la cabeza y te mueres. O por último, te da un infarto, un paro cardíaco y te mueres en tu casa, sin necesidad de salir. Entonces, si se dan cuenta, la probabilidad del riesgo, en este caso de morir, siempre va a existir. Siempre va a existir. Evidentemente, lo que yo hago, gestiono riesgos, ¿no? Si salgo a la calle, antes de cruzar la pista, me fijo a ambos lados de la calle para ver si no vienen autos antes de cruzar la pista. Yo gestiono riesgos, ¿no? Este, esta misma gestión, nosotros, en general, siempre la hacemos de manera intuitiva, desde niños. Desde niños gestionamos riesgos, solamente que no lo hacemos conscientemente, ¿no? Cuando, por ejemplo, no sé, si los niños ven que están corriendo y uno de ellos salta una
una vereda y la vereda le quedó muy alta y se cae y se golpea y llora, los demás niños que vienen atrás, ellos empiezan a tomar su cautela para no pasar por donde el primer niño se golpeó. Pero esto lo hacen ellos de manera intuitiva. Ellos lo hacen sin pensar. Pero ahí, ¿qué están haciendo? Ellos están gestionando el riesgo. Ya han visto un evento negativo y no quieren pasar por ese mismo evento negativo, ¿no? Por ejemplo, desde el punto de vista empresarial, cuando una empresa, por incumplimiento de alguna norma, de alguna condición, ¿no? De alguna ley, les pone una multa, a veces hay situaciones donde las empresas no las cumplen, pero una vez que una de ellas se le pone una multa, las demás empresas empiezan a tratar de prevenir que ellos les pongan la misma multa. Entonces empiezan a cumplir o hacer las cosas que tal vez no lo hicieron desde un inicio porque ya vieron el evento negativo que le ocurrió a uno de ellos, ¿no? Entonces uno dice, bueno, no vamos a cumplir esto y corremos el riesgo. Bueno, tú te puedes correr el riesgo, pero el problema es de que el momento que a uno de ellos le pongan una multa por un incumplimiento, ya vas a recién tomar acción para evitar o para hacer lo que no estabas haciendo, ¿no? ¿Cuál es el problema? Y que claro, que nadie quiere ser el primero, ¿no? Nadie quiere ser el primero que le pongan la multa. Nadie quiere ser el primero de los niños que saltó corriendo y que se golpeó, ¿no? Entonces, desde el punto de vista empresarial, es necesario que las empresas cuenten con modelos de gestión de riesgos. Dependiendo del sector, algunos eventos de riesgo ya están normados, están regulados, están apoyados en una serie de literatura regulatoria, normativa, que les puede dar alguna luz, pero aún así hay sectores que tal vez no estén regulados, pero que sí necesitan empezar a modelar, a gestionar esos modelos, ¿no? Y normalmente esos modelos, ¿dónde los apoyan? Los apoyan en lo que vienen a ser sus enfoques o sus estructuras de gobierno corporativo. Y acá estamos entrando en un tema netamente ya empresarial, ¿no? ¿Qué cosa es el gobierno corporativo? Entonces ya el gobierno corporativo, que incluso tiene normativa y tiene leyes, ¿no es cierto? Existen leyes que ahora lo que buscan es cautelar a la empresa o el riesgo o la exposición que tiene la empresa, por ejemplo, a esos eventos negativos, ¿no? Y es más, desde un punto de vista es un tema más legal, pero incluso llegan a lo que es la responsabilidad penal, por ejemplo, de personas jurídicas, ¿no? El establecimiento de modelos de gestión antisoborno, anticorrupción, que al día de hoy se vuelve un hecho fundamental y específico en todas las organizaciones, ¿no? Eso ya es una ley que ya está vigente y que ocupa a toda la que sea persona jurídica, ¿no? Evidentemente, evidentemente, tal vez algunas empresas sientan que no están en la obligación, por ejemplo, de definir e implementar estos modelos de gestión de riesgos o estos gobiernos corporativos en sus empresas. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que el no tener estos modelos de gestión de riesgos, estos modelos de prevención o de gobierno corporativo, lo que hace es que si tu empresa en algún momento cae en un problema, imaginemos un problema antisoborno, un problema anticorrupción, y tú no tenías implementado el modelo, la sanción que te asignan como empresa es mayor que la que te asignaran si tú por lo menos hubieses tenido el modelo de gestión de riesgos o el modelo de prevención. Entonces, en realidad, si queremos ver desde el punto de vista puramente objetivo, diríamos, entonces, este modelo de gestión de riesgos o esta implementación de gobiernos corporativos dentro de la empresa, lo que me está haciendo, me está mitigando, está reduciendo el impacto que yo voy a sufrir en caso de un incumplimiento o en caso de caer en uno de estos eventos, ¿no? Claro, alguien diría, pero si yo hago todo bien, no voy a caer nunca en esos eventos. Las empresas están formadas por personas. Tú puedes hacer muchas cosas buenas en la empresa, pero al final de repente el que comete el error o el que hace la falta es uno de tus empleados. Y lo que hace esta ley es que si tu empresa no tenía un modelo preparado para prevenir ese tipo de hechos, una autoridad judicial, por ejemplo, va a pensar que ha habido negligencia y por lo tanto no has creado el ambiente para que ese tipo de cosas no sucedan y por lo tanto eres responsable. Entonces, como las empresas no quieren tener como las empresas no quieren tener esta responsabilidad,
Entonces sí buscan tener estos modelos de prevención y estos modelos de gobierno corporativo, ¿no? Ahora, yo decía, las empresas están formadas por personas, entonces, como tú tampoco puedes asegurar al 100% el desarrollo de lo que hagan todos tus empleados, esta implementación de estos modelos de gestión de riesgos o de prevención empresarial terminan convirtiéndose en mitigadores, ¿de acuerdo? Es como si fuera un mitigador. Entonces, porque claro, en caso de que tengas una exposición de ese tipo, por lo menos algunas responsabilidades vas a quedar libre, ¿no? Porque tú si demuestras que tenías un modelo de gestión de riesgos, un modelo de prevención, ya, ¿qué cosa lo que hace el modelo de gestión de riesgos? Gestiona riesgos, no te dice que el riesgo desaparece. Por lo tanto, no se te podría, como empresa, como organización, no se te podría buscar o imputar el hecho de que entonces tú eres culpable de que tu empleado haya cometido tal delito, por ejemplo, ¿no? Porque al final, como todo modelo y como lo conversábamos al inicio, como no existe el riesgo cero, siempre va a existir la probabilidad, por más bueno que sea tu modelo de administración de riesgos, por más bueno que sea tu gobierno corporativo, siempre va a existir la posibilidad de que ocurra un evento negativo. Ya bastante tienes con que al ocurrir el evento negativo hay una condición de riesgo de la que tú nunca te vas a salvar, que es el tema de riesgo de imagen, ¿no? El riesgo reputacional. Ya eso no te salva. O sea, si es una empresa y pasó todo y pasó ese problema, ya eso no te salva de que mañana salgas en primera plana en los periódicos, ¿no? Ya, o sea, tu empresa va a salir y eso te va a dañar la marca, te va a dañar la marca, ¿no? O sea, es un riesgo que tú ya tienes que ser consciente que puede ocurrir. Pero entonces, ¿para qué te sirve este modelo? Este modelo de gestión de riesgos te sirve porque en el ámbito legal, y es más, incluso en el ámbito penal, ya no tiene responsabilidades ni para el accionista ni para los miembros del directorio, que son los responsables últimos, ¿no? Entonces, ante esa incertidumbre, es totalmente recomendable que las empresas, y así lo están haciendo, implementen dentro de su gobierno corporativo estos modelos de gestión de riesgos. Ahora, ¿qué tipo de riesgos son los que vas a gestionar? En realidad, todos los que te puedan golpear, todos los que te puedan afectar. Y ahí el reto que tenemos es que conforme pasa el tiempo, cada vez vemos que hay más retos, ¿no? O sea, cada vez hay más riesgos que cubrir. Y muchas veces no incrementan en esa misma proporción el nivel de recursos que tu organización esté destinando para esta actividad. Entonces ahí tenemos, ese siempre es un dilema, ¿no? Un dilema. Entonces ya ahí las empresas, los directorios tienen que empezar a definir hasta dónde pueden llegar con, por ejemplo, la asignación de recursos o asignación de presupuesto para que se puedan implementar estos modelos de gestión de riesgos. Cuando hablamos de estos modelos de gestión de riesgos, ¿cómo se arma un modelo? Entonces hay diferentes etapas. Cuando uno arma su modelo de gestión de riesgos, uno parte primero por identificar factores de riesgo, ¿de acuerdo? Y tenemos una pregunta ahí. Sí, Rosario, ¿te escuchamos? Sí, Sí, ¿qué tal? hola, Buenas noches. Estaba hablando Joana. Ujú. acerca del tema de la ley de prevención de riesgos. Tengo entendido que hasta hace poco solo hay sectores de empresas en las cuales son de forma obligatoria. No sé si eso ha cambiado. Claro, lo que pasa es que en realidad eso se extiende a toda persona jurídica, pero no todas es obligatorio. Por eso yo decía de que hay empresas que todavía no integran o no desarrollan un modelo de gobierno corporativo, un gobierno de prevención o de gestión de riesgos, tal vez al 100%, ¿no? Por ejemplo, las grandes sí lo tienen, o sea, eso y tienen que tenerlo, ¿no? Porque ya hay un tema ahí de obligatoriedad y sobre todo de resguardo hacia sus directores. Yo les decía, quien va a tener, Joana, quien va a tener la responsabilidad y eso son los directores ante un evento de ese tipo, un evento negativo, son los directores. Entonces, si yo soy parte de un directorio y mi empresa no está teniendo o no está adoptando un modelo de prevención o de gestión de riesgos adecuado, a mí me quedan dos cosas. O yo como director promuevo, apruebo y obligo a que la empresa forme eso, le decimos al gerente general que tiene que armarlo de todas maneras, o simplemente dejo de ser director, me retiro, porque yo no voy a exponerme tampoco a eso, ¿no? O sea, ahí hay como un incentivo
no sé si llamarlo perverso, ¿no? Pero hay un incentivo extra en este tipo de normativas, ¿no? Cuando tú quieres obligar, cuando tú eres tipo regulador de repente, o quieres una autoridad, ¿no? Y quieres obligar a eso, empiezas a dirigir la responsabilidad directamente, en este caso, los directores. Entonces, al inicio, cuando salía esta responsabilidad, se decía, mira, no estás obligado a hacerlo, pero ojo que si no lo haces y tienes la mala suerte que ocurre un evento negativo en tu organización, tú eres responsable. Tú como director, tú me vas a responder. Entonces los directores dicen, pero director, pero yo no estoy en la parte operativa. En todo caso, que sea responsable el gerente general, los gerentes de línea que están en la operación. Yo como director voy una vez al mes a ver y a monitorear resultados, pero yo no estoy todos los días en la empresa. Pero ¿cuál es la posición que toma una autoridad, por ejemplo, ahí, ¿no? De manera abierta. Le dice, bueno, eso a mí no me importa. Tú eres director y tú asumes la responsabilidad. ¿No te gusta? O obligas a que se alineen o simplemente, o te sugiero que te retires y dejes de ser director entonces. Entonces, como director, evidentemente no va a decir, bueno, yo me voy y dejo de ser director, ¿no? Entonces, lo que va a decir, no, ¿sabes qué? Voltean a su gerente general y le dicen, ¿qué gerente general tiene que armar, implementar esto sí o sí? Para la próxima sección, traigan un plan de trabajo, para eso lo tiene que armar de todas maneras. Ya no le queda otra decisión del directorio, ¿no? ¿Dónde cuesta más trabajo, Joana? Cuando a veces las organizaciones son más pequeñas, ¿no? Porque como todo tiene un costo, hay organizaciones más pequeñas donde tal vez todavía no hay un nivel de concientización de parte de los directorios. Si es que tiene directorio, ¿no? Vamos a hablar también, depende de la persona jurídica, ¿no? Pero si tiene directorio, de repente todavía no hay ese nivel de concientización. Por ejemplo, en el sector financiero, sabemos que el sector financiero, la banca, está siempre muy regulada, ¿no? Entonces, los directorios sí suelen ser, o deberían ser, a veces que encontramos que determinadas cosas raras que a veces que ocurren, pero deberían ser siempre muy cuidadosos en ese aspecto. Pero, por ejemplo, desde hace 2 años, del 2018, que la superintendencia empezó a regular a las cooperativas, en el ámbito cooperativo no se tenía esa percepción o ese convencimiento de muchas cosas que eran normativas y regulatorias, muchas cosas que para una entidad financiera bancaria era natural. Para la cooperativa decía, pero ¿por qué tengo que hacer esto? No le encontraban sentido. Y cuando no le encuentran sentido, no le dan importancia y no lo implementaban. Que es lo primero que ha empezado a hacer, y por eso digo que a veces se convierte casi como un incentivo perverso, ¿no? ¿Qué cosa fue lo que empezó a hacer la Superintendencia Adjunta de Cooperativas? En el primer año, dio un plazo todavía para que todas se alineen, pero en el primer año, la que no se alineaba, empezaron a cerrar cooperativas, empezaban a cerrarlas, así, definitivamente. Entonces, en el ámbito de modelo de prevención que me preguntabas, en el ámbito de lo que es gobierno corporativo, cuando se encuentra que una empresa incurre en delitos, la posición o la premisa que tiene generalmente, no todos, ¿no? Pero que generalmente tiene un fiscal. Vamos a ver si el juez piensa lo mismo, ¿no? Pero por lo menos la indicación o la inclinación que tiene un fiscal es a pensar de que todos son culpables. Es que piensa que todos son culpables. Y mientras más grande eres, más culpable eres, ¿no? Porque el entendido es de que mientras más grande eres, tienes más recursos. Y si tenías más recursos, ¿cómo no pudiste prever ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, ahí es donde aparece a veces esa complicación, pues, ¿no? Eh, no sé si eso más o menos atiende tu consulta, ¿no? Y muchas empresas, ¿sabes? De repente, incluso en las que ustedes puedan estar trabajando, ya deben tener modelos, pues, seguramente de gobierno corporativo o modelos de prevención, como les llaman, ¿no? Es esa ley que crea lo que es la responsabilidad penal de la persona jurídica, es decir, bueno, son modelos de prevención porque lo que buscan es prevenir en cierta medida, ¿no? En este caso, no llegas a prevenir al 100% el delito que tu empresa pueda incurrir, pero por lo menos previenes la responsabilidad penal que se pueda imputar a tus directores, a tus accionistas, sobre todo a ellos, ¿no? Directores y accionistas. De repente también a gente general, ¿no? O a los agentes responsables. Sin embargo, hay un factor de riesgo, hay una condición de riesgo que no se puede ya ahí modificar y a la que siempre vamos a estar expuestos, que es el riesgo reputacional, ¿no? Y el riesgo reputacional, que si bien no es tangible en un primer momento, sí te puede golpear de una manera drástica. Todos recuerdan de que cuando empiezan a salir los problemas, por ejemplo, de análisis e investigación aquí en Perú, en el ámbito empresarial, ¿no? De lo que era la corrupción, los sobornos, el tema de Odebrecht y todo eso,
Por ejemplo, una de las empresas más golpeadas acá en Perú fue Graña y Montero, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó al día siguiente? Al día siguiente, ¿qué pasó? Que salió la noticia que le involucraba en el problema. Al día siguiente, en cuanto salió la noticia, las acciones en la bolsa cayeron de ellos, porque su valor de marca, su valor como empresa bajó. Entonces, ya eso sí es tangible, ¿no? Ese ya es un golpe financiero tangible, ¿no? Uno diría, bueno, el riesgo reputacional, eso no es tangible, es gaseoso, un poco filosófico. Bueno, pues cuando ese riesgo reputacional te golpea, ese riesgo efímero que tú puedes percibir se convierte en algo totalmente concreto, porque lo primero que hace es te golpea las finanzas. En ese momento, por ejemplo, bajó el valor de la acción de la empresa. Graña y Montero valía menos ya como empresa. Y fíjense que solamente fue el hecho de salir como información pública el evento. Ni siquiera estamos hablando de que sea el final de un juicio, que ya el juez haya dictaminado culpabilidad, no, nada. Esto ni bien empezó el problema y ni bien se hizo público, ya golpeó la acción. Eso hizo que las finanzas bajaran de la empresa. Y eso es algo que ese bajón en las finanzas es algo que le podemos echar la culpa de eso al gerente financiero, por ejemplo. No le mucho culpa al gerente financiero. El gerente financiero puede ser de los mejores gerentes financieros del país de repente, pero digamos, esa disminución del valor de la empresa no era consecuencia de un error financiero, ¿no? Sino era un tema de una investigación por delitos, ¿no? Tampoco era por un tema de ingeniería civil, ¿no? O sea, decir, oye, pero eso ya es la culpa de los ingenieros civiles. No, los ingenieros civiles no tenían nada que ver eso. O sea, de repente ellos hacían sus obras igualmente, pero el problema no eran ellos, sino el problema era tal vez cómo es que se podían haber estado haciendo los contratos. No tanto cómo haces el puente, no cómo haces la carretera, sino cómo consigues el contrato para que te permitan hacer la carretera. Y eso es ajeno a las líneas operativas directamente, ¿no? Línea operativa que solamente cobra su salario y trabaja, ¿no? Sin embargo, como aún teniendo una línea operativa buena, unas finanzas buenas, fíjense en cómo una falla en su modelo de prevención se convierte en un riesgo reputacional inmanejable que termina golpeando las finanzas. Y eso que en ese sentido los golpeó y no los llegó digamos, a matar en un primer momento, ¿no? Y cuando tenemos una empresa que tal vez no tenga tanta espalda financiera o que no sea tan grande como para poder resistir ese golpe, simplemente en ese momento quiebra, en ese momento desaparece, ¿no? Sí, Eduardo, te escuchamos. Profe, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola. Buenas noches a todos. Y, profesor, una consulta. ¿Se acuerda? Hace un par de años hubo el problema de la colusión de precios entre las farmacéuticas, bueno, entre Inca Pharma, Mi Pharma y las demás, Ujú, incluyendo antes de que Inca Pharma las comprara ujú, y estaban metidos también las farmacéuticas. Pero era un modus operandi de todos. Eh, Entiendo que ellos tendrían sus modelos de riesgos, llegaron hasta el tema penal, con multas ujú. Indecopi y tanta cuestión. Pero ahí, digamos, según mi entender, era una forma de trabajar. ¿Cómo gestionar el riesgo si es que estás sesgado? Porque es tu forma de trabajar. Y lo estás haciendo incorrectamente, o sea. Ujú. Claro, no, ahí la pregunta es buena, ¿no? De hecho, ¿cómo haces para poder identificar que algo es malo cuando toda la vida lo has hecho y nunca nadie te dijo nada? Entonces tú estás acostumbrado y tú piensas, tú juras que estás haciendo lo que debes hacer, lo que siempre se hace, lo que el mercado hace, y simplemente ahora vienen y te sancionan por eso, por hacer lo que siempre hacías, ¿no? Entonces, efectivamente, lo que pasa es que ya la coordinación, esa coordinación de precios que pueda ser imputado, eso no debió ocurrir. O sea, de repente era una mala praxis del mercado y que ocurre tal vez o que puede ocurrir tal vez en algunos mercados que no sean tan abiertos como el caso puntual, ¿no? Comenta Eduardo de las farmacéuticas. De repente son mercados muy especializados. No cualquiera es laboratorio, no, no cualquiera es farmacéutica. Entonces, de repente, siendo pocos, podría haber mayor facilidad de que se pongan de acuerdo entre ellos para coordinar precios, ¿no? Es como decir, es bien difícil, por ejemplo, que en Perú o en Lima
haya una coordinación de precios entre todos los dueños de restaurantes, ¿no? Para que fijen el precio del menú, para que mañana, a partir de mañana, todos los menús en todos los restaurantes de Lima cuesten 50 soles. Ya, eso es muy difícil, porque hay muchos restaurantes y de muchos tamaños. Entonces, cuando tienes muchos jugadores, es más difícil que exista esa coordinación. El problema viene cuando hay pocos jugadores, porque entonces es más fácil que entre ellos coordinen. Y como son pocos, es más fácil que entre ellos definan el precio de un bien en mercado. Por eso es que ahí, como conversamos hace un par de clases, ahí es necesario que entonces aparezca una figura como de un regulador. Entonces ahí el Estado tiene que reconocer de que hay un sector que solamente es manejado por tres o cuatro y que no quiere decir que sean malos, pero que haría más probable, hay una mayor probabilidad que se coordinen de tres o cuatro. Si tuviera 3.000 o 4.000, es más difícil que se pongan de acuerdo 3.000 o 4.000. Pero si son solamente tres o cuatro, es más fácil que se pongan de acuerdo, ¿no? Entonces, eso es lo que de todas maneras uno busca tratar de prevenir. Pero en el caso que comenta Eduardo, efectivamente, ¿no? Eso llega a veces a instancias penales, ya hay hasta un tema judicial, un tema legal, ¿no? ¿Cuál es el argumento, no? Y antes de pasar con Sandra, que tiene una inquietud también ahí, ¿cuál es el argumento ahí? Que estos modelos de gestión de riesgos, lo que sí hacen en ese momento, como dice la lámina, es ser un mitigador. O sea, si ya tú, supongamos que estas pueden haber sido 4 o 5 farmacias, se ponen de acuerdo, ya, dicen que eso es un delito, van hacia el juez, y supongamos que esas 4 o 5, dos de ellas sí tenían modelos de gestión de riesgo. El delito lo han hecho las 5, pero esas dos que pudieron demostrar que tenían un modelo de gestión de riesgos van a tener una pena menor que las otras 3. Y todos han hecho lo mismo, pero las otras 3 van a tener una pena mayor porque ni siquiera tenían el modelo. ¿Cuál es el argumento de tener el modelo? De poder demostrar de que, bueno, tú como empresa trataste de prevenir ese tipo de cosas, pero bueno, tampoco eres el papá de todos tus empleados y de repente alguno de ellos sí hizo algo que no debía, ¿no? Entonces ahí como que de repente empieza a argumentar, y es un tema legal, ya tu abogado depende de que empiece a argumentar, utilizar eso como argumento para defenderte, ¿no? Y había una pregunta de Sandra, me parece, o se desanimó. Hola, profe, ¿qué tal? Hola. Sí, yo tenía una duda justo con respecto a lo que comentaban antes de las farmacéuticas, porque, o sea, ¿hasta qué punto, digamos, el Estado se puede meter a regular un tema así como lo de los precios, ¿no? O sea, yo estoy justamente en el sector farmacéutico y sé que el problema no es tanto del lado de las farmacéuticas en sí, sino de las cadenas, ¿no? O sea, las Ujú, cadenas todas actualmente son Mi Pharma, Incafarma, son la misma empresa. Incluso estas cadenas tienen marca farmacéutica, o sea, marca de genéricos. ujú, Entonces ellos compiten, o sea, no hay competencia, más bien dicho, entre cadenas y los precios los manejan ellos, ¿no? Entonces, ujú. ¿hasta qué punto, digamos, el Estado se puede meter en ese asunto de regular? Porque ya dejan como que fuera de la competencia las otras farmacéuticas porque, o sea, tienen totalmente el control de lo que vende la misma cadena. Ujú. Claro, no, de hecho, Sandra, ahí por ejemplo el Estado lo que hace es regular el mercado, no tanto regular el precio, ¿no? Es regular el mercado, porque si pensáramos que va a determinar, o por lo menos regula, mejor dicho, trata de regular el precio, pero no lo determina, porque al final el modelo es oferta y demanda. Lo que busca, en todo caso, un regulador, ¿no? Una autoridad de ese tipo, es tratar de que esta determinación de precio no se haga solamente forzada porque los grandes se han puesto de acuerdo, porque los grandes pueden haber definido, ¿no? Y es verdad también lo que comenta Sandra, ¿no? Efectivamente, ahí el tema, en ese caso puntual que nos comentaba Eduardo, no era solamente por el hecho de la farmacéutica que produce el bien, sino de la encadena que se encarga de comercializarlo, porque pueden ser muchos que producen el bien, pero si al final solamente hay uno que es el intermediario y uno es el que vende, ese único que vende es el que define el precio, es el que le pone el precio. Y si los que están en el medio, que son intermediarios, son tres o cuatro, esos tres o cuatro dicen, bueno, mañana, no sé, pues a la aspirina va a costar 35 soles, ¿no es cierto? Y como ellos son los distribuidores, son las cadenas más grandes, ya eso sí te puede alterar un poco. De hecho, te altera el mercado. Pues ahí es donde, por ejemplo, interviene, ¿no? Esa es una falla de mercado. O sea, ahí interviene el Estado y dice, no, conociendo el tipo de producto, y tiene que conocer, el reto es que tiene que conocer el sector. Conociendo el sector, una aspirina no puede costar 35 soles. Entonces, lo primero que hacen, claro, es pedir argumento, ¿no? A la cadena. Envíeme sus costos. ¿Por qué cree que esto cuesta 35 soles?
que va en, no sé, que lo movilizo en camiones de oro, ¿no? No, pues no lo ponga en camiones de oro, movilícelo en camiones comunes y corrientes. ¿Para qué tiene que mover? ¿Por qué tiene que encarecer el producto? Pero no es una determinación de precio a priori, ¿no? Y ahí depende mucho también, claro, dependiendo del sector, como nos decía Sandra, hay algunos que no dependen de la farmacéutica, como en este caso, sino de repente de la cadena de distribución, que si es la única cadena de distribución es la que pueda tender a alterar el precio, ¿no? Es como pensar, imagínense que en el Perú hubiera solamente un único dueño de todos los grifos, ¿no? El combustible, el grifero no tiene la refinería que hace combustible, pero el grifero es el único que lo comercializa. Él es el único intermediario. Si hubiera un único dueño de grifos en todo el Perú, entonces evidentemente él podría definir el precio del combustible. Y eso es lo que quiere evitar, ¿no? ¿Cómo evita eso un regulador? Primero, fomentando, cuando conversamos la vez pasada de los bancos, ¿no? Fomentando que haya más grifos. Porque mientras más jugadores haya en el mercado, el mismo modelo oferta y demanda hace que el precio sea más razonable, un precio más justo, porque hay varios competidores, ¿no? Entonces, en la medida que haya menos competidores, el tema puede ser un poco más complicado. Ahora, hay sectores, ahora depende también del sector, ¿no? Puede ser que hayan sectores donde sea más fácil tener jugadores que en otros, ¿no? Es más fácil tener más jugadores restaurantes que tener jugadores griferos, ¿no? Porque claro, el restaurante no hay mucho costo en implementar un restaurante, pero implementar un grifo sí tiene toda una inversión, ¿no? Entonces, eso también hay que reconocerlo. Hay sectores donde tal vez ahí pueden haber algunas barreras de entrada que hagan que no sea tan sencillo entrar como jugador en ese mercado. Pero entonces ahí está el reto del regulador, ¿no? O del Estado. Tratar de crear las condiciones, de alguna u otra manera, para que puedan participar más jugadores. Entonces ahí, Sandra, por ejemplo, no es que el Estado determina el precio, sino lo que hace el Estado es fomenta que hayan más jugadores. Cuando hayan más jugadores, la determinación del precio es más natural, digamos, es más justa entre el comprador y el vendedor, porque hay más vendedores. Si es que solamente hay un único vendedor, él tiene el poder de negociación, él tiene el mayor poder de mercado y él es el que va a determinar el precio, ¿no? A diferencia, y muchas veces lo determina en perjuicio de los consumidores, ¿no? Entonces, como yo Estado no quiero que nadie, por decirlo de una manera coloquial, ¿no? Yo como Estado no quiero que nadie se pase de vivo, entonces como no quiero que nadie se pase de vivo, pero yo tampoco le puedo determinar el precio porque si no ya sería una alteración del mercado, yo no me puedo meter directamente. Lo que yo hago es fomentar que hayan más jugadores, fomentar que hayan más vendedores. Y de esa manera también se mejora hasta la calidad, porque mientras más jugadores hayan, ya los consumidores tienen más de dónde escoger. Y el vendedor, ¿cómo se diferencia entonces? Por precio, por calidad, y al final sale ganando también el consumidor, ¿no? Sin necesidad de que yo como Estado entre a una determinación de precios, ¿no? Yo les decía, y entonces cuando las empresas empiezan a armar estos modelos, que terminan siendo como mitigadores, el primer punto que necesitan hacer es identificar cuáles van a ser sus factores de riesgo. Cuando ustedes arman un modelo de gestión de riesgos, el primer punto que tienen que hacer ahí, bueno, o el segundo, el primero es reconocer cuáles son tus riesgos, ¿no? Y segundo es determinar cuáles son tus factores de riesgo. Por ejemplo, imaginémonos que yo voy a implementar y voy a poner una cadena de venta de electrodomésticos, se me ocurre, ¿de acuerdo? Entonces, yo voy a implementar mi cadena de venta de electrodomésticos y para hacer la competencia a otras cadenas que ya existen, yo voy a dar financiamiento directo, ¿no? Yo voy a decir, mira, ven Eduardo, cómprate tu televisor de las pulgadas que quieras y me pagas en cuotas mensuales durante, no sé, pues un año, ¿no es cierto? Yo mismo te financio, yo te lo vendo a plazos y tú me pagas a mí, ¿no? Entonces, yo como tienda digo, yo estoy ahí entrando en un mercado porque de repente Eduardo puede que no tenga acceso al sistema financiero, de repente es informal, no tiene tarjetas de crédito, no tiene historial crediticio, nada de eso, o de repente ya está copado también, o sea, puede que tenga su crédito ya copado, su línea copada, y él ya no puede conseguir más créditos, el banco no le va a prestar, pero yo que no soy banco, yo sí le puedo prestar. Yo ya veo cómo le hago la garantía, en fin, qué sé yo, pues, ¿no? Y le vendo su televisor a plazos, pero yo como empresa, ¿no? Y esa deuda no aparece en central de riesgo, no aparece en Infocor, nada, porque yo no soy entidad financiera, entonces eso no, yo no lo puedo registrar ahí. Sin embargo, mi modelo de gestión de riesgos me dice que yo determine factores. Un primer factor que yo determinaría ahí, por ejemplo, es el factor cliente, ¿no? Y ese factor cliente yo le puedo poner varias ponderaciones.
Por ejemplo, factor cliente. Si el cliente que viene a comprarme el televisor es peruano, le pongo, por decir algo, le pongo 2 puntos. Si el que viene es extranjero, le pongo 5 puntos. ¿Por qué? Porque para mí, mi percepción de riesgo es mayor con el extranjero que con el peruano. Porque al peruano, por ejemplo, yo le puedo pedir, seguramente para darle el televisor a plazos, le pido la copia de su documento de identidad, la copia de su DNI. Y esa información del DNI yo la puedo contrastar contra RENIEC. Eso no es caro. Hago una consulta a RENIEC y puedo validar que realmente el nombre que está en el DNI corresponde a la cara del que aparece en DNI y que además es la cara que está registrada en la RENIEC. Entonces yo ya sé que el que tengo al frente es quien dice ser. En cambio, si es un extranjero, imagínense un extranjero que viene a comprar y se identifica solo con pasaporte, es más complicado. ¿Qué pasa si es extranjero? No sé, pues es, por decir cualquier nacionalidad. Supongamos que ese extranjero es turco. Yo, por ejemplo, nunca en mi vida he visto un pasaporte turco. Así que si me trae un pasaporte, no sé, pues, ¿no? De cualquier color, yo no tengo la más mínima idea si ese pasaporte es bueno, es malo, si es falsificado, qué sé yo, porque yo nunca en mi vida he visto un pasaporte. Entonces, si yo le doy el crédito del televisor a este extranjero, yo tengo un mayor riesgo porque yo ni siquiera puedo validar su identidad. El sentido, cuando tú determinas un factor de riesgo, es darle ponderaciones, donde al mayor riesgo le pones ponderaciones más altas, a menores riesgos le pones ponderaciones más bajas. Entonces, si yo le doy préstamo, por ejemplo, le doy el televisor en cuotas, si es peruano, le pongo un riesgo más bajo que si es extranjero, porque no lo puedo validar. O actividad económica, por ejemplo, ¿no? Este señor es empleado, tiene un empleo, trabaja y ganan por planilla, es empleado de una empresa. Ah, bueno, tráigame entonces la copia de su boleta de pagos, ¿no? Pero si ese señor es independiente, no tiene un documento que me asegure que tiene un ingreso fijo recurrente, y aún así le voy a dar el préstamo. Entonces, para mí el independiente tiene un nivel de riesgo mayor por un tema de créditos, porque después de ahí no sé dónde me va a pagar, que uno que yo sé que tiene un sueldo fijo y que ya sé que dónde va a sacar el dinero para pagarme la cuota, ¿no? Ahora, eso como cliente. Otro factor de riesgo muy usado en las empresas es la ubicación geográfica, la zona geográfica. Por ejemplo, yo les decía, ¿no? Supongamos de que yo quiero implementar una cadena de tiendas de electrodomésticos. Es muy diferente el nivel de riesgo que yo voy a tener si pongo la tienda, por ejemplo, en San Isidro, que si pongo la tienda, por ejemplo, y pongo otra tienda en los Barracones del Callao, por ejemplo, ¿no? Una zona peligrosa, así. Entonces, es más riesgoso la tienda que está en el Callao, en los Barracones del Callao, porque probablemente ahí la probabilidad de que me asalten y me roben va a ser mayor que la que me roben de repente en San Isidro, Miraflores. Yo tengo que evaluar ese riesgo también para poder incrementar incluso alguna serie de costos fijos dentro de la tienda, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo la tienda que está en los Barracones del Callao, probablemente tenga que ponerle yo 5 vigilantes. Y tal vez a la que tenga en San Isidro, Miraflores, le pongo uno. Eso me garantiza, esa ubicación geográfica me garantiza que en la tienda entonces que está en San Isidro Miraflores nunca me van a robar. No, no te garantiza. Por más que sea la zona tranquila, pueden entrar y te pueden robar igual. Lo que tú estás haciendo es gestionar el riesgo. Entonces tú dices, está bien, me pueden robar igual, pero ¿qué tan probable es que me roben como para que yo pueda poner 5 vigilantes todo el tiempo parados en la puerta de la tienda en Miraflores? Entonces hay un tema de costo-beneficio ahí, ¿no? Entonces, ¿en qué consiste un modelo? Un modelo de gestión de riesgos consiste en determinar esos factores. Imaginémonos estos dos factores, factor cliente, factor ubicación geográfica, ¿no? Y empezar a sumar ponderaciones. Por ejemplo, factor cliente. Si es peruano, 2 puntos. Si es extranjero, 5 puntos. Si es dependiente, 2 puntos. Si es independiente, 5 puntos, porque es más riesgoso. Si la compra la hace en el Miraflores, 2 puntos. Si la hace en los Barracones del Callao, le pongo 5 puntos. Entonces, veamos entonces ahora lo que hace la empresa es analizar caso por caso, ¿no? Por ejemplo, ya con el modelo armado,
Entonces viene un cliente y le dice, señor, usted es peruano, es dependiente y además lo compra en Miraflores. Entonces, 2 puntos, 2 puntos y 2 puntos, total, 6 puntos. Versus otro cliente que dice, usted, yo soy extranjero, soy independiente y además voy a comprar el televisor en la tienda Los Barracones del Callao. Entonces tengo 5, 5, 5, tengo 15 puntos. En un cliente yo tengo una puntuación de 6 puntos y en el otro tengo una puntuación de 15 puntos. ¿Eso contra qué lo contrasto? Contra el nivel de riesgo que es aceptado por la empresa, que lo tiene que incluir el gobierno corporativo y lo define en el directorio. Entonces el directorio dentro del modelo de negocios dice, nosotros vamos a plantear, nosotros vamos a operar con niveles de riesgo máximo hasta 8, por decir un número, ¿no? Hasta 8. Todo lo que sea sobre 8, esas no son oportunidades de negocio en las que estemos interesados entrar. Hasta 8 podemos entrar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ya tu estrategia comercial de la empresa alineada a este modelo de gestión de riesgos dice, entonces si son peruanos dependientes y compran en Miraflores, les vendemos porque suman 6 y tenemos el tope hasta 8. Pero no podemos venderle al extranjero que es independiente y que compre en los Barracones del Callao, porque él suma 15 puntos y el directorio ya me definió que mi techo para hacer operaciones es hasta 8. Entonces, ¿qué hago yo? Empiezo a jugar con combinaciones. Entonces uno dice, bueno, de repente ya no voy a tener la oficina, la tienda en Barracones del Callao. Solamente voy a quedarme con la tienda de Miraflores. Ahí tienes 2 puntos. Entonces ya empiezas a jugar, que viene el extranjero, con el extranjero que puede ser independiente y que además compra en Miraflores. Entonces empiezas a jugar. ¿Y eso cómo haces ese juego? Lo tienes que esos factores, esas ponderaciones, manejar en un instrumento que se llama matriz de riesgos. Entonces las empresas tienen un modelo de gestión de riesgos que se hace tangible o que se operativiza a través de una herramienta. La herramienta más usada es la matriz de riesgos, donde tú ya puedes incluso empezar a jugar con valores. Y cuando empiezas a jugar con valores, ya una vez que se ha definido por política la empresa en su gobierno corporativo cuál es el apetito de riesgo que va a manejar la empresa, entonces ahí recién ya tu área comercial empieza a jugar con combinaciones para poder hacer énfasis en las campañas comerciales, para poder vender televisores, para poder vender refrigeradores, en fin, qué sé yo, pues, ¿no? Ya determina, o sea, y eso los orienta y les permite tener un acercamiento ya sobre cuál puede ser el énfasis o el nicho de mercado o la oportunidad de negocio que necesitan explotar. Ahora, cuando este umbral es muy bajo, ya lo que a veces toca es revisar junto con el directorio o proponer al directorio un esquema para que ellos puedan, tal vez en este ejemplo que yo les di, subir un poco el umbral, ¿no? O sea, que ya no sea 8, que sea hasta 10. Pero tienes que demostrarle cuáles pueden ser las condiciones que tú vas a controlar o los hechos que van a ocurrir para que tú puedas permitir decirles a ellos, oye, vamos a operar hasta 10, pero por si acaso ustedes directores, no se preocupen. O sea, tampoco es que vamos a hacer negocio con cualquier persona que después termine creándole problemas a la organización, ¿no? Como cliente. Y lo importante es que el ámbito empresarial, y eso es algo que a veces antes no se evalúa mucho, pero que ahora nosotros tenemos que tenerlo muy presente siempre, es reconocer con quién hacemos negocio. Con quién hacemos negocio. O sea, ya al día de hoy la sociedad ya es muy sensible en ese aspecto. Es muy sensible en ese aspecto, ¿no? Y sobre todo en el tema empresarial. Una mala imagen, solamente por mala imagen en un mercado te puedes quedar fuera. Nadie quería ser de repente un socio comercial contigo. Nadie te va a querer comprar, nadie va a querer poner si es entidad financiera, nadie te quiere poner los depósitos. Hay un tema de imagen y de marca que precisamente lo que buscan estos modelos de gestión de riesgos es cautelar ese nivel, esa marca, esa imagen, ¿no? Entonces, decíamos, tienen un modelo de gestión de riesgos que se basa en factores de riesgo. ¿Cuántos factores de riesgo? No hay un número. Puedes tú definir la cantidad de factores que quieras, ¿no? Pueden ser factores como cliente que hemos conversado, el tipo de persona, ¿no? Factores como la zona geográfica, por ejemplo, también es otro factor, ¿no? Este,
Otros factores que tú puedes ubicar, el tipo de producto que estés vendiendo, por ejemplo, también lo puedes plantear, ¿no? De esa manera. Pero cuando ya empiezas, una vez definidos los factores, a desarrollar el modelo, tú tienes que identificar cuáles son los hechos de riesgo que te pueden impactar a ti, porque no todas las empresas, si bien un riesgo los puede similar en todas las empresas, no a todas los golpea de la misma manera. Hay algunas empresas que están más expuestas a un tipo de riesgo que a otro, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, entonces, identificar el tipo de riesgo al que yo estoy expuesto, imagínense, ¿no? Los riesgos, por problemas operativos, los riesgos operativos, imagínense en una aerolínea. Eso es fundamental, eso es fundamental, porque si un avión, imagínense un avión lleno de pasajeros se cae y fallecen los pasajeros, y resulta que era por un tema de que las operaciones no estaban bien manejadas, el mantenimiento de los aviones no se estaba dando, en ese momento nadie vuelve a comprar un boleto en avión en esa aerolínea y la pueden hacer quebrar, la aerolínea puede quebrar por no haber controlado unos riesgos, ¿no? De repente ahí el riesgo operativo, el riesgo del mantenimiento de los aviones es muchísimo más importante que el riesgo de crédito, ¿no? O sea, decirle, bueno, vendí pasajes a crédito y después los clientes viajaron y no me terminan de pagar el pasaje, es al final, como aerolínea, tampoco eso te va a complicar, no te va a hundir, ¿no? No te va a hundir. Pero en cambio, un problema de riesgo operativo, de que por falta de mantenimiento el avión se cae, eso sí te puede hundir, te puede hacer quebrar. O sea, en el mejor de los casos te puede hacer quebrar, porque en el peor de los casos hasta te pueden encontrar responsabilidad como empresa, responsabilidad o negligencia por no haber hecho mantenimiento de un avión, ¿no? Y te quitan la licencia. Un país te quita la licencia para que vueles dentro de su territorio, ya prácticamente te mataron. Si lo único que haces es volar y no te dejan volar, entonces ya que no puedes hacer nada, ¿no? Como las entidades financieras también. El principal problema que tiene y temor que hay una entidad financiera es que ante un problema con un regulador, el regulador, por ejemplo, la superintendencia de bancos, te puede quitar a una entidad financiera la licencia de funcionamiento. Con solo decirle eso, te quito la licencia de funcionamiento, ya no puedes operar. Y si no puedes operar, no puedes hacer nada. Porque tampoco puedes operar sin licencia. Eso sería peor todavía, ¿no? Entonces, el principal problema que tenemos siempre en el ámbito empresarial es hacer encontrar esa identificación adecuada del riesgo. ¿Y por qué digo que es el principal problema? Porque a veces no encontramos muchas personas que realmente conozcan esa gestión de riesgo general, esta gestión de riesgo integral, y pueden identificar cuáles son los riesgos que te golpean en tu empresa y en tu segmento. Porque a veces la tendencia es copiar la identificación de riesgos de otros sectores, pero la identificación de riesgos del sector farmacéutico no le va a hacer sentido al sector aeronáutico ni al sector bancario, pues cada uno está en nichos de mercado diferentes. E incluso aún dentro del mismo mercado, no es lo mismo esa evaluación o identificación de riesgos de una empresa grande que una empresa pequeña. Entonces, eso es por eso digo que se convierte eso a veces en uno de los principales retos, ¿no? Una vez que el riesgo ya está identificado, la segunda etapa es la evaluación del riesgo. ¿Qué cosa es la evaluación del riesgo? Es empezar a dar esas ponderaciones que yo les decía, ¿no? Si eres peruano le pone 2 puntos, si es extranjero le pone 5 puntos. Ya esa evaluación es empezar a ponerle números, empezar a ponerle valores a los riesgos que ya identificaste previamente. Una vez que ya está evaluado el riesgo, lo que tú haces es darle un tratamiento, que es lo que se conoce como la gestión de riesgo, que en ocasiones termina haciendo una reducción del riesgo. Y eso es espectacular, ¿no? Que como consecuencia de tu gestión tú puedas bajar el nivel de riesgo, eso es lo mejor que nos puede pasar. Pero no siempre va a ocurrir eso, no siempre, porque hay riesgos que ya se quedan en su mínima expresión y que siempre va a existir eso. Entonces, como yo les decía, ¿no? En el ejemplo, yo no quiero que morir atropellado por un carro, entonces yo nunca salgo a la calle. Ya, yo estoy cuidándome del riesgo que me atropelle un carro, ¿no? Pero eso no me está cubriendo del riesgo que yo muera, porque yo puedo morir de un paro cardíaco en la calle o en mi casa durmiendo incluso. Entonces, el factor de riesgo, la evaluación, la ponderación del riesgo de morir por un
infarto, por un paro cardíaco, siempre va a existir. Yo lo que hago es gestionar ese riesgo estableciendo algunos mitigadores, ¿no? Por ejemplo, si no fumo, si como sanamente, duermo las horas adecuadas todos los días, si hago ejercicio, todos esos son mitigadores, pero ninguno de esos me garantiza que no me dé un paro de corazón, que no me dé un infarto. Yo puedo comer sano, puedo fumar, puedo tomar, puedo dormir poco, puedo no hacer ejercicios, qué sé yo, pero puedo seguir viviendo. Y otros que más bien que se cuida, igual le da un ataque al corazón y se muere. O sea, ese riesgo siempre va a existir. Por eso es que ese tratamiento de riesgo que ustedes ven en la pantalla, finalmente no termina siendo una garantía. Esa gestión no siempre reduce niveles de riesgo, solamente lo gestiona. Finalmente, uno tiene que estar acostumbrado a vivir siempre con un determinado nivel de riesgo. Ya cuando el nivel de riesgo no te deja dormir tranquilo, por ejemplo, ya es necesario reevaluar, digamos, tu modelo de gestión de riesgos. Pero todos tenemos que estar en capacidad de poder convivir con riesgos, porque los riesgos siempre van a existir, ¿no? Y finalmente, el último punto de esto, que es la comunicación y la difusión. En el ámbito empresarial, una de las condiciones, por ejemplo, que son muy usadas para prevenir riesgos legales, sobre todo para una organización, es el tema de que se haya capacitado, se haya difundido, se haya comunicado estas buenas prácticas a los empleados. Pensando como empresa, así el empleado entre por una oreja y le saca por la otra oreja, tú tienes ya tienes como demostrar que como empresa has sido diligente. Como empresa, le diste herramientas, lo capacitaste, le explicaste que las cosas malas no se deben hacer. Ahora, si al empleado eso le importó poco y igual quiso hacer cosas malas, bueno, evidentemente ya ante eso tampoco puedes hacer mucho tú como empresa, ¿no? Entonces, si hay una responsabilidad, esa responsabilidad se trasladará al empleado. Si ese empleado terminó haciendo un evento, un soborno, por ejemplo, ya él tendrá que responder por lo que ha hecho, pero pensando como empresa, ¿no? Pero si yo como empresa te digo, pero un momento, pero no me digas que yo no hice mi trabajo, yo hice mi tarea, yo lo capacité, yo lo entrené, yo le dije, esas cosas no se hacen. Y es más, yo tengo acá las capacitaciones, tengo las evidencias, tengo un modelo de gestión de riesgos, tengo un modelo de prevención, pero como bien saben, eso tampoco garantiza el 100%. Lo que hago es gestionar, trato de reducir esa probabilidad, pero me tocó la oveja negra, pues ni modo. Pero yo como empresa no me veo afectado por eso. Hay algo que yo no me puedo salvar, que es el tema reputacional que yo les decía, eso siempre va a estar, pero por lo menos en el ámbito legal, en el ámbito de sanciones, en el ámbito de multas, a mí ya no se me puede decir nada. Yo ya demostré que hice todo lo que estaba a mi alcance para instruir a ese mal empleado, ¿no? Pero que ya a veces no se puede, ¿no? Pero ¿qué hubiese pasado si yo no hice nada de eso? Yo no hice nada de eso. Peor aún, porque entonces ante un juicio, por ejemplo, un juez podría decir, no, lo que pasa es que en esa empresa nunca hubo interés, no hubo voluntad para prevenir ese tipo de delitos, ¿no? Y más aún, porque entonces si eso nunca hubo, el empleado ya incluso hasta podría, digamos, coloquialmente cambiar el tema, ¿no? El empleado más bien hasta podría sentirse ofendido y decir, no, más bien esta empresa se ha aprovechado de mí porque nunca me enseñó, nunca me instruyó que eso no se debería hacer. Yo no sabía que era malo pagar sobornos. Como yo no sabía que era malo pagar sobornos, pagué. Como alguno de ustedes decía, ¿no? ¿Qué pasa cuando eso es casi una práctica del mercado? ¿No? Es que acá como todo el mundo soborna, entonces yo también quería sobornar. Mala suerte y justo a mí me cayeron y justo a mí me atraparon, ¿no? Y yo digo, no, es que encima eso era la práctica común, no es que eso no puede ser práctica. Entonces, como empresa, es importante que establezcan y armen estos modelos de gestión de riesgos, como les decía, que están alineados siempre al tema del gobierno corporativo, porque como el gobierno corporativo depende del directorio, tú como empresa buscas que tu modelo de gestión de riesgos esté aprobado por el directorio, porque así de esa manera también consigues que toda la empresa se alinee más rápido con lo que tú estás buscando, con lo que tú persigues, ¿no? Con lo que tú estás buscando alinear, ¿no?
Y cuando hablamos de este modelo de gestión de riesgos, necesitamos a veces reformular una serie de conceptos, ¿de acuerdo? Cuando hablamos de gestión de riesgos, hay que definir, por ejemplo, qué es una vulnerabilidad. Y esto es importante, ¿ah? Todo lo que yo voy a decir, esta lámina es muy importante. ¿Qué es una vulnerabilidad? La vulnerabilidad es una debilidad interna. Una debilidad interna que probablemente la sabes tú y nadie más que tú. ¿Qué cosa es la amenaza? La amenaza es el evento externo que te hace daño. La vulnerabilidad, como es una condición interna, como es una condición interna, tú puedes mejorarla, tú puedes trabajar para resolver esa vulnerabilidad. Pero la amenaza es el evento externo que te hace daño. Como es externo, no depende de ti. La vulnerabilidad depende de ti y con trabajo tú puedes levantar vulnerabilidades. Pero la amenaza tú no la puedes modificar. Por ejemplo, imaginémonos de ámbito futbolístico, ¿no? A ver, imaginemos que somos un equipo de fútbol, ¿ya? Y el día de mañana nos vamos a jugar la final del campeonato, ¿de acuerdo? Entonces, hoy estamos concentrados, estamos la noche anterior al gran partido, a la gran final, y para mala suerte, bajando las escaleras, se resbala el arquero, se apoya mal y se rompe una mano. Y estamos a horas de la gran final. Y es el arquero titular que se ha roto una mano. Evidentemente, él ya no puede jugar. O sea, yo sé que mañana no lo puedo poner. Se ha roto la mano, él tiene la mano enyesada. Y encima es una posición crítica, ¿no? Entonces, qué es lo que va a pasar? Yo tengo una vulnerabilidad, tengo una debilidad interna. Voy a salir a jugar con mi arquero suplente, pero que nadie más sabe. Mi contrincante se va a dar cuenta mañana recién cuando salga a la cancha. Cuando salga al campo de juego, ahí recién va a ver, oye, y este no es el arquero titular, pero recién se va a dar cuenta ahí. Pero mientras tanto, nadie más sabe, más que yo, y es una vulnerabilidad. ¿Qué cosa vendría a ser la amenaza? La amenaza sería que yo estoy jugando, no sé, pues voy a jugar contra un Portugal y en ese Portugal el delantero es Ronaldo, por ejemplo. Y para remate, encima viene con buena racha, está inspirado, ¿no? Entonces imagínense, una final ante un equipo fuerte con un delantero fuerte y yo voy a salir con mi arquero suplente. Y que de repente, como es suplente y no está muy acostumbrado a jugar ni a ser titular, encima va a tener que ser titular en una final, ¿no? Porque no le queda otra, no le queda otra a él, tampoco me queda otra a mí. Yo soy entrenador, no tengo nadie más a quien poner, ¿no? Así que de repente hasta hasta con miedo estará, pero yo tendré que hacerle un poco de psicólogo para que salga a jugar esa final, ¿no? ¿Dónde aparece el riesgo? El riesgo aparece cuando tu vulnerabilidad se encuentra con la amenaza. ¿Dónde aparece el riesgo en este ejemplo que les digo con fútbol? El riesgo aparece que durante el partido, imagínense, va a llegar un momento en que queden a un frente a frente, queden a un mano a mano el arquero suplente frente a Ronaldo en pleno partido. Eso para mí es el riesgo. ¿Qué cosa es lo que haces cuando tienes un evento de riesgo? Estableces controles. Controles que te ayuden a gestionar ese riesgo. Volviendo en el mismo ejemplo de fútbol que les estoy diciendo, yo sé que mi vulnerabilidad es mi arquero suplente, la amenaza es el goleador del otro equipo, el riesgo es que el goleador quede al frente de mi arquero suplente, porque eso ya es goleada, ¿no es cierto? Quede al frente de mi arquero suplente, y como yo no quiero riesgos, quiero controlar ese riesgo, ¿cuál es mi mecanismo de control? De repente, salgo a jugar esa final con un esquema distinto de juego, ¿no? Por ejemplo, salgo con más defensas probablemente. Veo bien el partido, digo, ¿sabes qué? Con el arquero suplente yo no puedo esperar mucho, entonces, ¿qué cosa es lo que voy a hacer? Salgo con más defensas. Y la indicación a mis jugadores, al equipo en total es, cuidemos el arco.
no importa. Dejemos un delantero adelante a ver qué haga, que se sacrifica y que vea qué cosa puede hacer. Pero todos los demás a defender, a cuidar el cero, por ejemplo, ¿no? Ese es un esquema de control que yo estoy haciendo para tratar de gestionar el riesgo al que puedo quedar expuesto, ¿no? ¿Tenemos una pregunta? ¿Sí? Pero no te escuchamos. Ujú. Perdón, ¿ahora sí? Ok, sí, ahora Ah, sí, Karina. perdón. Sí, una consulta. Buenas noches, si no Sí. me escucharon. En ese ejemplito, la táctica ¿no? de cambiar la estrategia de juego, ¿es un control o o es el tratamiento que estábamos viendo hace un rato? Claro, lo ¿O que es lo pasa es que, mismo? claro, lo que pasa es que el tratamiento se basa en controles. El tratamiento consiste en establecer controles, implementarlos y ponerlos en práctica, ¿no? El Ya, o sea, control es la actividad en sí misma, que el tratamiento puede involucrar una serie de controles, incluso no solamente un control, podrían ser varios controles, ¿no? Y el control lo que te ayuda efectivamente es a tratar ese evento de riesgos o cuidar de que eso no vaya a ocurrir, digamos, o por lo menos la probabilidad la bajas, ¿no? De repente igual puede ocurrir. De repente en mi ejemplo yo salgo con muchos defensas, igual el otro viene y mete goles, pues, ¿no? O sea, ya de repente yo voy a cuidar que no sea goleada. Ya si me ganan por uno, me ganan por dos, pero que no me goleen, ¿no? Entonces, ese es el tratamiento que empieza a buscar cuando uno empieza a hacer gestionar el riesgo, ¿no? Eh, por ejemplo, cuando estás en una empresa o tú en un área particular tienes una auditoría, tú sabes, te han avisado que te van a auditar en la empresa. Tú, y de repente ni siquiera sabe tu jefe, pero tú sí sabes cuáles son tus puntos débiles. Y tú ya sabes de antemano cuáles son los temas que tú estás rezando, ojalá que eso no me revise, ojalá que eso no me audite, ¿no? Y eso no lo sabe nadie, lo sabes tú solamente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tú haces? Vas a tratar de buscar que haya o tratar de influenciar, buscar de que no vaya a haber una selección directa de justo, de que en la muestra no salgan los eventos, las carpetas, los documentos que tú sabes que no los tienes al día, ¿no? Tú vas a hacer una gestión de riesgos ahí, ¿no? Entonces, por ejemplo, eh, eso me pasó en un país de Centroamérica. En un país de Centroamérica, una vez iba a llegar una revisión a este país, de un organismo de Centroamérica, iba a revisar a ese país en particular, en un sector determinado, y entonces me pidieron que yo más o menos los ayude a ver cómo podían hacer frente o atender esa auditoría, ¿no? Y de antemano, evidentemente, antes de hacer eso, dijeron, y hay algunos temas que todavía no están bien armados en algunas empresas, ¿no? Entonces, ¿cuál era el riesgo que tenía en ese sector? De que este auditor internacional que iba a llegar saque una muestra de empresas y que en la muestra salgan justo las empresas malas, ¿no? O sea, que como decir, tengo un salón de clases. Entonces yo como profesor y viene un jurado de estudios de otro lugar y yo como profesor yo sé cuáles son mis alumnos aplicados y cuáles son mis alumnos flojos. Entonces lo que yo espero es cuidarme de que ojalá ese jurado no seleccione el alumno flojo, pues. Yo por mí feliz que saque a los alumnos más aplicados, porque son los que van a sacar las mayores calificaciones en esa prueba, ¿no? En ese examen. Entonces, ¿qué es lo qué es lo que sucedía entonces? En este ejemplo particular, en este país, el problema era que las empresas más pequeñas eran las que tenían las mayores deficiencias de cara a esa auditoría. Las empresas más grandes no tanto, porque las empresas más grandes, como tenían más recursos también, ellos tenían implementados más mecanismos de control. El problema eran las pequeñas, y las pequeñas eran bastantes. Entonces, si decían, por ejemplo, ¿no? Si son 30 empresas y decían, bueno, las que están con problemas, las pequeñas son como 20, que no tienen muy sólido el argumento, yo les decía a ellos, bueno, si le vas a dar los 30 para que ellos escojan, olvídense, pero de esos 30 estadísticamente, por muestreo nomás, la probabilidad que te salgan varias de esas pequeñas va a ser muy alta. Entonces, ¿qué es lo que mejor? Mejor dale segmentados a las empresas. Tú mismo divídeles, dale un grupo tú dices, yo tengo la cantidad de empresas y acá están las grandes, acá están las medianas y acá están las pequeñas. Solamente diles eso. Indirectamente, subjetivamente, casi inconscientemente, le estás diciendo al auditor, oye, sácame una muestra de cada uno, porque ya te los di segmentados. O sea, ellos me dicen, dame la lista de empresas, ¿ok? Yo de manera proactiva le decía, sácale la muestra,
O sea, dale todas evidentemente no vas a ocultar la muestra, no puedes, eso está mal, no deberías hacer eso. Pero lo que sí puedes hacer es, te pide la lista, dáselas por grupos. Dile, acá está la lista de gran empresa, acá está la lista de mediana empresa y acá está la lista de las pequeñas empresas. El auditor, como va a querer hacer un muestreo lo más razonable posible, si tú ya se lo das segmentado a priori en 3 grupos, él, sin darse cuenta, se va a ver inclinado a sacar 1 o 2 de cada grupo. Entonces yo feliz, pero decía, yo feliz, porque yo feliz, si a mí me sacas 2 del grupo pequeño, que yo soy las que son las que tienen mayor cantidad de problemas, entonces yo solamente sé que de esa muestra de 6, máximo, la tercera parte puede estar mal, máximo. Y eso como máximo, porque en las pequeñas no es que todas sean malas, algunas están bien. Si me toca poner una buena, mejor todavía. Pero en el peor escenario me sale la tercera parte mal. Y las 2 terceras partes me salen buenas. En cambio, si yo lo doy todo mezclado en una sola bolsa, la probabilidad que él me saque puros pequeños que puedan estar con mayor cantidad de problemas es mayor. Entonces, cuando incluso uno atiende una auditoría de este tipo, hay que ser estratégico, pues, ¿no? Entonces, para atender una auditoría de este tipo, tú tienes que saber cómo le vas a... No estoy diciendo que no estás adulterando la información ni estás eliminando registros, no, es porque eso está mal, eso no se debe hacer. Solamente te dice, dame la lista y no te da mayor especificación, tú das la segmentada para que indirectamente él se vea inclinado a sacar uno de cada uno de ellos, como para tener una muestra un poco más variada, ¿no? Pero en realidad, Karina, efectivamente, el tratamiento está compuesto por una serie de controles, no siempre es un único control, una serie de controles, ¿no? Al momento de evaluar el riesgo. Gracias. Y yo les decía de que en ocasiones el modelo ya no puede bajar más el nivel de riesgo. ¿Y eso por qué no lo puede bajar más? No lo puede bajar más porque existe una definición que se llama riesgo residual. O sea, cualquier actividad, cualquier área, cualquier empresa, cualquier sector, cualquier oficina, tiene siempre un nivel de riesgo inherente, que es el nivel de riesgo inicial, intrínseco, natural, ¿no es cierto? Y a ese riesgo inherente tú le pones controles. Generalmente el control, además de gestionar, muchas veces logra bajar el nivel de riesgo. Ese nuevo riesgo, ese nuevo nivel de riesgo se llama riesgo residual. ¿De acuerdo? Que es el riesgo resultante después del control. Y ese riesgo residual es el que yo les decía, es el riesgo con el que nosotros tenemos que acostumbrarnos a convivir, porque siempre va a existir. El día que ese riesgo residual no te deje dormir en la noche, ya es el momento de revisar de repente el control, ¿no? Porque entonces de repente las condiciones cambiaron y ahora evidentemente el riesgo residual está siendo más alto del que tú esperas o del que tú puedas haber definido como apetito de riesgo. Y eso no te conviene, evidentemente no vas a manejar un riesgo que está tan alto. Entonces probablemente tú tengas que revisar ese nivel, ese nivel de riesgo, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado ahora, por ejemplo, con la pandemia, ¿no? Con la pandemia, los niveles de riesgo en muchas industrias, en muchos sectores, se vio alterado por la condición no presencial de las operaciones, por el hecho de ser todo virtual. Porque evidentemente, al tener a todo el mundo volcado en operaciones digitales, se incrementaron, y creo que se los comentaba yo en una clase, se incrementaron los niveles, por ejemplo, de fraude, de clonación de tarjetas, de estafas a través de plataformas tecnológicas, ¿no? Antes de la pandemia, como no se usaban mucho esas plataformas, los niveles de riesgo no te golpeaban. Aunque sea un nivel alto, no te golpeaba porque habían pocas incidencias. No tenías a todo el mundo en Internet. Pero después, con la pandemia, ya tienes a todo el mundo metido en Internet. Entonces empezaron a incrementarse los eventos de fraude, los eventos de estafa. Entonces el nivel de riesgo se incrementó. Ahora, ese riesgo residual que se tenía en pandemia con los controles antes de la pandemia ya no tiene sentido. Han tenido que modificar todos sus controles. Han tenido que robustecer los procedimientos de control para evitar que te clonen la tarjeta, la identificación de las personas que hacen operaciones por teléfono, en apps o por las páginas web, establecer mayor nivel de control, ¿no? A veces control dual. Algunas entidades financieras, ustedes han visto en los comerciales, ya por el teléfono te dicen que te hacen reconocimiento facial, ¿no? Para poder reconocer que eres tú el que estás haciendo las operaciones. Todo eso, por ejemplo, cuesta dinero. Todo eso
ese reconocimiento facial termina siendo un procedimiento de control para reducir el riesgo de que alguien haga operaciones indebidamente. Porque de repente alguien se lleva tu teléfono y hace las operaciones, pero si se lleva tu teléfono, no tiene tu cara. O sea, no va a poder hacer la operación si no tiene tu cara. Entonces ahí, eso que ya la empresa empieza a tratar de buscar que el tratamiento del riesgo ya sea diferente. Y ese tratamiento de riesgo obedece también a la realidad, ¿no? Al contexto que en ese momento podamos estar planteando, podamos estar gestionando, ¿no? No olvidemos de que siempre a nivel de porque es importante la gestión de riesgos, primero, porque sobre todo en la actividad privada lo que buscamos es generar valor al accionista, es generar valor para la empresa, ¿no? Entonces, en la medida que la gestión de riesgos nos permita estar más tranquilo con las operaciones que estamos haciendo, esto ya es mucho más práctico y mucho más fácil también y más tranquilidad para poder operar y para poder hacer negocios, ¿no? Eh, esta gestión de riesgo hace también que se optimicen los procedimientos de control, porque estos en el tiempo tienen que ir cambiando. Como yo les decía, antes no era necesaria la identificación facial, ahora sí, por ejemplo, ¿no? Porque hay que buscar formas de poder asegurarse que siempre el cliente pueda tener alguna facilidad o alguna garantía de que sus operaciones van a ser las que él quiera hacer y que no le estén robando la identidad, ¿no? Naturalmente, eso trae muchos beneficios. Uno de los beneficios más altos es el de poder tener, y ese es el punto de vista comercial, ¿no? Porque, o sea, de repente alguno de ustedes está pensando, claro, y dirán, este profe piensa solamente en control, control y control, ¿no? Claro, evidentemente por mi trabajo siempre he trabajado haciendo controles, pero hay que entender también que sobre todo en la actividad privada es importante dar facilidad al negocio, que es el que genera, ¿no? Ya en algunas clases algunos de ustedes comentaban que eran responsables de áreas de negocios en sus empresas y ustedes decían, mi trabajo es justamente, como a veces decían, ¿no? Tengo que hacer el doble de meta con la mitad de personal incluso, ¿no? Ya ahí más tengo bastantes retos, pero cuando empieza a trabajar en una gestión de riesgos, eso también le da flexibilidad al negocio. Y esa es la ventaja que tiene la área de comercial. ¿Por qué flexibilidad? Porque si bien el control te ayuda a determinar los eventos de mayor riesgo, también te ayuda a determinar los eventos de menor riesgo. Y en aquellas condiciones de menor riesgo es donde prácticamente un mensaje subliminal para el área de negocios sale a vender como loco. Sale a vender como loco porque ahí el riesgo está muy acotado. Así que la exposición de que algo malo nos pase es mínima. Entonces podemos ahí podemos jugárnosla. Sale a vender, sale a vender, sale a vender negocios. Para no pensar de que solamente el mecanismo de control me la complica, ¿no? O sea, yo soy de negocios y cada vez que me ponen el control, lo que hacen es ponerme más difícil la venta. Esa gestión de riesgos te ayuda incluso a reducir la fricción con el cliente. Y eso es fundamental. Claro, a reducir la fricción en los casos de bajo riesgo. Si tienes un cliente de alto riesgo, ahí no vas a reducir la fricción. Más bien tú quieres friccionar con él, ¿no? Porque tú no quieres trabajar tanto con él, ¿no? Pero tiene algunos retos, ¿no? Los principales retos es el poder entender y convencer a la organización de que esa gestión de riesgos es realmente lo que se necesita para la empresa. Y digo que es un reto importante porque precisamente por eso es de que se busca que los modelos de prevención o los modelos de gestión de riesgos formen parte del gobierno corporativo que aprueba el directorio. Lo mejor que puede ocurrir en una organización es el efecto cascada, que los de arriba estén convencidos y van a ver cómo inmediatamente todos los de abajo se alinean. En cambio, ir de abajo hacia arriba es más difícil. Tú buscas, y si tú eres el responsable, por ejemplo, de establecer un esquema de control, tú buscas primero el compromiso del más alto nivel. Si ellos te compran la idea, los demás se van a tener que alinear. O sea, por un lado es más fácil convencerlos, y al que no se convenza, se alinea en todo caso, por jerarquía se alinea, no le queda otra, ¿no? Pero es más fácil eso. Y realmente eso te da mucha mayor, te evitan cualquier cantidad de desgaste también. A mí me ha pasado varias veces que en mi vida profesional, cuando he tenido que implementar una serie de controles, yo siempre terminaba de hacer el esquema, terminaba de hacer el modelo, y lo primero que hacía era reunión o minutos en un día en el directorio. Yo eso tengo que hablarlo con los directores y los convenzo a ellos y que me hagan las preguntas que quieran ellos. Una vez que ellos estén convencidos, ya hablo con ellos, porque a veces en alguna ocasión me decían, no, pero primero hay que plantearlo a la gerencia, a saber, ¿no? Que la gerencia sí lo haga. No, hasta por un tema de formalidad.
Yo siempre le decía, no, primero, sácame cita con el directorio, yo hablo con ellos y que ellos me den la conformidad, que ellos me den el ok, que ellos estén convencidos de lo que se va a hacer. Una vez que estén convencidos, ya yo salgo y ahí convenzo, hablo, me peleo con los gerentes, hago lo que quieran, pero primero que me apruebe el directorio el modelo, ¿no? Entonces, eso es fundamental, ¿no? Porque si no, termina siendo un poco más difícil. Hay muchos sectores que ya manejan riesgos, pero hay un sector en particular que siempre y desde hace muchísimo tiempo ha estado acostumbrado a eso, que es el sector bancario. El sector bancario ya ha manejado guías de enfoques basados en riesgos desde hace muchísimo tiempo. Y es más, muchos otros sectores han estado después haciendo sus modelos a semejanza de que ha manejado la banca. Que eso no está mal. Tomar un punto de partida no está mal porque además en el sistema bancario, como ya tienen muchos años en eso, haciendo esos modelos, ya a los bancos les ha pasado de todo, pues, ¿no? O sea, el banco se ha caído, se ha levantado, ha hecho las cosas bien, ha hecho las cosas mal, les han puesto multas, los han felicitado. Entonces, ya esa madurez que tiene el modelo de gestión de riesgos del sistema financiero, es importante que también otros sectores las aprovechen, pero recordando y haciendo notar de que tampoco es un copy-paste, o sea, tampoco es copiar-pegar solamente, porque es otro sector. O sea, las premisas y los criterios que usaron los banqueros para definir sus modelos de enfoque basado en riesgo nos pueden servir a mí, que soy sector farmacéutico, sí me puede servir como criterios para que yo cree mis propios criterios, pero no para que yo copie el modelo bancario y lo ponga en el laboratorio, ¿no? Porque copie el modelo bancario y lo ponga en la aerolínea. Eso no tiene sentido. Pero el razonamiento que ha llevado el banquero para determinar ese modelo de enfoque basado en riesgos, sí es válido como para que yo pueda, bajo mi realidad, hacer mis propios criterios en mis farmacias, hacer mis propios criterios en mis compañías, en mis aerolíneas, ¿no? Y sobre todo, porque no ha quedado solamente en ese tema, y este esquema ha pasado incluso a lo que son las guías, por ejemplo, de prevención del lavado de dinero, las guías anticorrupción, como comentaba Joana, ¿no? Hace un momento y hablaba de la ley de prevención, la ley de responsabilidad penal que tienen todas las empresas que cumplir. Hay guías, las más antiguas son las de los bancos, sectores financieros en general, ¿no? Pero todas ellas siempre demuestran y traen consigo como una conclusión, que es lo adecuado de definir una herramienta para poder gestionar el riesgo, ¿de acuerdo? Y acá tenemos que tener presentes dos cosas entonces. Yo hace un momento, al empezar la clase, yo les decía que hay que tener un modelo de gestión de riesgos, ¿de acuerdo? Y ahora aquí les estoy hablando de una herramienta que es la matriz de riesgos. La herramienta, la matriz, es el instrumento mediante el cual yo voy a operativizar mi modelo. Dicho de otra forma, es más importante tener modelo que tener matriz. Porque el modelo es el corazón, es la parte, es el corazón, es el razonamiento de cómo vas a actuar ante un evento de riesgos. La matriz lo único que hace es sumar ponderaciones, calificar, cuantificar, pero ellos necesitan haber sido definidos antes en el modelo. ¿Eso por qué se los comento? Porque en ocasiones yo he visto, y eso sí lo he visto acá en Perú, en algunas empresas, que cuando hay alguna serie de revisiones o auditorías externas en algunas empresas, las preguntas que hacen auditores que quieren ver tu modelo, ¿no? Primer punto, modelo de gestión de riesgos. Y muchos auditores me decían que algunas empresas lo que hacen es enviarles la matriz. Entonces, el auditor insiste, ¿no? Por favor, envíeme el modelo, dígame cuál es su modelo de gestión de riesgos. Y el auditado le envía otra vez la matriz, ¿no? Le reenvía la matriz. Entonces, ahí el problema es que es un tema conceptual, ¿no? El modelo no es la matriz. El modelo es lo que decíamos, Karina nos comentaba también hace un minuto, ¿no? Cuando decíamos el tratamiento de riesgos, identificación del riesgo, factores de riesgo, plan de comunicación y difusión. Eso es tu modelo. ¿Dónde aparece la matriz? La matriz aparece en el tratamiento, porque cuando estableces el control es que aparece la herramienta. La matriz como tal no te habla, la matriz no te capacita. La matriz no te identifica riesgos. Tú primero identificas el riesgo y una vez que lo identificaste, ese riesgo identificado lo metes en una matriz. Pero no es que la matriz te identifique riesgos. ¿Qué quiere decir eso entonces? Que si tu identificación es mala, la matriz tampoco te resuelve la vida, pues, ¿no?
La matriz te da el resultado en función a la calidad de data que tú le pongas. Si tu identificación de riesgos es mala, la matriz también va a ser mala. Por más que te haya costado mucho dinero, va a seguir siendo mala. Entonces, ahí lo que tenemos que nosotros tener esa precisión es importante. Una cosa es el modelo, otra cosa es la matriz. La matriz es solamente una herramienta. ¿Qué quiere decir esto? Que tú podrías tener modelo y no tener matriz, sí. O sea, tú podrías tener modelo y no tener matriz. Ahora, eso es probable, yo lo veo un poco factible, porque en la práctica la herramienta idónea para eso es hacer matrices. Y más aún a nosotros, ¿no? Que somos ingenieros, nos llevamos mejor a veces, bueno, o por lo menos deberíamos, de repente algunos hay excepciones, pero nos deberíamos llevar mejor hasta con el Excel, ¿no? Nos llevamos mejor con el Excel, con los números, con las matrices, ¿no? Hablamos de probabilidades, en fin, todo eso. Y ese es el punto, y ese es el punto a favor que tenemos, por ejemplo, cuando apareció, cuando se dio, ¿no? Y justo cuando Joana nos comentaba al inicio de clase, nos hablaba de estos modelos de prevención, que salió incluso hasta por una ley, ¿no? Que existe una ley para eso. Como es una exigencia que salió regulada, normada o exigida por ley, lo primero que pensaron las empresas cuando empezó a surgir esta obligación aquí en el Perú era a designar como responsables a abogados. O sea, los responsables de establecer e implementar estos modelos de prevención eran abogados, porque claro, como eran consecuencia de una ley, entonces muchas empresas pensaron, como viene una ley, mejor que lo haga un abogado, ¿no? Ahora, yo no tengo nada en contra de los abogados, evidentemente, pero hay un punto que hay que reconocer, y yo tengo muchos grandes amigos abogados, y yo se los he dicho siempre, un punto que hay que reconocer que ellos no dominan, que no tienen por qué dominarlo, porque tampoco forma parte de parte de su formación, ¿no? Que es el tema de la gestión de riesgos. O sea, el abogado te puede decir qué es lo que te dice la ley, pero ellos no te van a cuantificar ni te van a gestionar el riesgo. O sea, y solamente por hablar de riesgo. O sea, ahora, si le hablas de probabilidad, ya pum, eso es un golpe, ¿no? ¿Qué probabilidad? O sea, porque ya ellos no es que conozcan estadística necesariamente, porque no llevan tampoco estadística en su formación, ¿no? Entonces, pero nosotros sí, como industriales. Un aspecto que sí me parece a mí interesante porque más, incluso a mí me ha tocado hacerlo varias veces, que si bien al inicio había esa inclinación a que los responsables del establecimiento y modelamiento de estos esquemas de gestión de riesgos, incluso que venían por ley, pero que son esquemas de gestión de riesgos, caían en los abogados, pero ahora ya no tanto. En mi experiencia, porque hasta yo he tenido que armar algunos, estamos entrando los ingenieros industriales en muchas organizaciones, ya como responsable. No quiere decir que estemos dejando de lado la parte legal. Siempre va a haber un abogado en el equipo. Tiene que haber. Tiene que haber un. Yo cuando trabajaba en un banco acá en Perú, yo recuerdo que hasta tenía hasta 2 abogadas en mi equipo que me ayudaban y evidentemente cualquier cosa que tengo que firmar, por lo menos que alguna de ellas me ponga un visto bueno antes de firmarlo. Por más que yo lo lea, porque a veces entre líneas pueden haber cosas que solo los abogados entienden y yo no. Entonces, yo decía, ahí el aspecto legal nunca va a desaparecer. Pero este modelo, como hay un mayor predominio de la gestión de riesgos y lo que se quiere es un manejo práctico y cuantitativo del riesgo, necesitamos usar herramientas, ¿no? Entonces, para eso los industriales tenemos mayor facilidad, ¿no? Por eso yo decía, desde un punto de vista de como ingeniero industrial y en nuestra formación, ahí tenemos incluso un ámbito de profesional muy grande, ¿ah? Un campo profesional muy grande, porque cada vez se tiene que empezar a normar y algo que ni siquiera es exclusivo de un sector. Esto es para todos los sectores, para todos los sectores. Yo lo he hecho en sector bancario y en sector de aeronaves, de aeronáutica, pero yo he visto que hay lo mismo para farmacéuticas, para todos los sectores. Supermercados también tienen que tener eso. Entonces ahí tenemos que empezar a ver de qué manera lo podemos implementar y sobre todo de una manera técnica, porque cuando lo hacemos de una manera técnica, le estamos dando siendo que sea más robusto el modelo. Y lo que necesitamos hacer es un modelo robusto para que nos permita gestionar y en el mejor de los casos mitigar riesgos. Pero eso es algo que nosotros tenemos que empezar a acostumbrarnos a gestionar. Como les digo, de un tiempo a esta parte, la mayoría de responsables los he visto siempre industriales, no todos industriales. También me he encontrado con algunos estadísticos, matemáticos, ¿no? O sea, matemáticos que se especializan en estadística y que solamente se dedican a manejar esto, ¿no? ¿Cuál es la ventaja que tenemos nosotros ahí respecto incluso también a los estadísticos o los matemáticos? Es que, claro, ellos no conocen por formación también otras áreas de la empresa. Nosotros sabemos
de recursos humanos, de parte de producción, sabemos parte de misma de informática. Industriales podemos manejar de una manera más eficiente todo eso, ¿no? El estadístico es un poco más segmentado a solamente la parte del modelamiento. Pero igual también eso nos puede ayudar, ¿no? Y cuando hablamos de este esquema de gestión de riesgos, es usado también mucho en lo que es ayudarte como esquema de gestión de riesgos a hacer el modelamiento de mercado, el modelamiento de marketing que tienen que hacer las empresas también. Porque el marketero lo que busca es mejor la estrategia para aprovechar algunos nichos de mercado. Pero ese nicho de mercado que ya viene definido por tu modelo de gestión de riesgos de la organización. Era lo que yo les decía hace un minuto. Si encontramos un segmento del mercado donde el nivel de riesgo ya esté acotado o el nivel de riesgo esté por debajo del apetito del riesgo que yo he definido en mi modelo integral de gestión de riesgos, es como decirle a marketing o decirle a negocios, tienes que ir ahí y vender como loco, vende como loco ahí, o sea, ahí tienes que generar ingresos, rentabilidad, todo lo que quieras, porque el riesgo está acotado. El modelo de gestión de riesgos, como les decía yo hace unos minutos, no solamente sirve para ajustar, también sirve para soltar en algunas situaciones o soltar en algunos segmentos, algunos esquemas de negocio. No siempre es ajustar, también hay que soltar, pero tienes que tener un modelo de gestión de riesgos para eso. Si no tienes el modelo de gestión de riesgos, ¿cómo demuestras técnicamente cuándo hay que ajustar, cuándo hay que soltar? Y es que en el punto de vista empresarial no podemos actuar solamente por corazonada, ¿no? No es que yo voy a ajustar cuando creo, cuando sale el sol ajusto, cuando está nublado suelto. No, pues tienes que tener algún razonamiento lógico, concreto, objetivo para poder cómo tomas tus decisiones, ¿no? Y más aún porque a ese nivel tú lo que tienes que hacer es pedir o muchas veces contar con la aprobación de los más altos niveles de la organización. O sea, eso es fundamental, ¿no? Como el directorio. Pero en líneas generales, ¿qué cosa es lo que sí no debemos hacer? ¿Qué cosa es lo que no se debe hacer ante el riesgo? Eso. No podemos cerrar los ojos. No podemos pretender tapar el sol con un dedo. Lo peor que podemos nosotros, que nos puede pasar en el ámbito de la gestión de riesgos, lo peor que nos puede pasar es pensar que esos riesgos nunca nos van a ocurrir. Porque cuando tú piensas que algo nunca te va a pasar, tú relajas tus controles. Y precisamente cuando relajas tus controles es donde tú quedas más expuesto y donde ocurre el evento negativo de riesgo. Todos recordamos, por ejemplo, todos recordamos este hecho del atentado de las Torres Gemelas en Estados Unidos, ¿no? En el 2001, ¿no? En septiembre del 2001. Es un hecho que en realidad no solamente marcó a Estados Unidos, sino marcó a todo el mundo, ¿no? Pero de hecho que marcó mucho más a Estados Unidos. Que, por ejemplo, ese hecho también se da por y de hecho que ya ustedes deben haber visto una serie de documentales, ya investigaciones, noticias que salieron de ese atentado, ¿no? Donde ya Estados Unidos se supone que meses antes ya había tenido algunos indicios de que podía sufrir un atentado en Nueva York. Ellos ya habían tenido, pero ¿qué es lo que pasó? Imaginémonos hasta un día antes de ese atentado. Estados Unidos pensaba, yo tan grande, tan fuerte, nunca me va a pasar nada y menos en mi corazón de Nueva York. O sea, nunca me va a pasar nada y menos en Manhattan, ¿no? O sea, qué cosa lo que de repente ya como país están acostumbrados, ¿no? A tener tantos problemas en tantos países del mundo que en otros países les quemaban embajadas, les quemaban su bandera, ¿no? Ya esas cosas ya estaban acostumbrados a ellos, pero nunca que les hagan algo en el mismo territorio estadounidense en América, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nunca piensas que algo te va a hacer, te va a afectar y tú bajas tus controles. Tenías indicios de que te iban a hacer un atentado en Nueva York, pero tú dijiste, no, hay indicios, pero imposible, pues, ¿qué me va a pasar a mí en Nueva York? En Nueva York todavía, ¿qué me va a pasar aquí en el centro? Eso me pasa en una embajada en otro país, pero aquí en Nueva York, en el centro de Manhattan, es imposible. Ya está, pues entonces te relajas, tú crees que eso nunca te va a pasar, entonces como nunca te va a pasar, bajas la guardia y justamente cuando estás más expuesto es donde viene el evento negativo y es donde más te duele. Ya después de eso,
Y de hecho, ustedes han tenido que viajar antes de esa fecha y después de esa fecha, se habrán dado cuenta que ya después de ese evento no fue lo mismo viajar en avión. Después de ese evento no fue lo mismo viajar en avión. Antes era mucho más cómodo, mucho más práctico, mucho más rápido. A raíz de eso es que se implementaron una cantidad de controles, claro, evidentemente, como les decía yo al inicio, ¿no? A veces tiene que esperar que el evento negativo ocurra para que recién caigas en cuenta de que estás expuesto y recién tomes acciones. El problema es que nadie quiere ser el primero, el problema es que nadie quiere que ese evento ocurra, ¿no? Siempre uno espera que ocurra eso con el vecino, pero no con uno mismo. Y a veces eso no es posible, ¿no? Y a veces eso no es posible que se pueda obtener. No sé si alguien tiene alguna inquietud, alguna duda hasta acá de lo que es el modelamiento, lo que es gestión de riesgos, antes de hacer un intermedio, a ver si ahora lo hacemos casi a tiempo, ¿no? Casi a la hora. No se olviden que en temas de gestión de riesgos hay que reconocer lo que es una amenaza, una vulnerabilidad. Eso es fundamental, no se olviden. La vulnerabilidad es la debilidad interna, depende de ti. La amenaza es el evento externo, no depende de ti, la amenaza, ¿no? Tú puedes trabajar para solucionar la vulnerabilidad, pero con la amenaza no puedes hacer nada. Con la amenaza no puedes hacer nada. Pero ¿qué cosa es lo que puedes hacer? Sí, establecer controles para evitar que esa amenaza se llegue a encontrar con tu vulnerabilidad. Eso es lo que no queremos. Eso es lo que no queremos, ¿de acuerdo? Y lo más importante siempre es tener un modelo de gestión de riesgos. En un segundo nivel está la matriz, que también es importante, porque si no nos quedamos solamente en teoría. Y lo que yo quiero en una empresa, todavía en una entidad privada, yo no quiero hacer teoría, ¿no? O sea, tú no vas a una empresa a dar clases, ¿no? Tú vas ahí a hacer producir, vas a dar resultados. Entonces, tú donde quieres que una teoría, te vas a la parte práctica. Pero la parte práctica no es solo contar con matriz, sino es también tener un modelo que realmente te pueda reforzar y un modelo que tenga una metodología para que uno pueda actualizar y refrescar esos valores también, que es lo que principalmente vayamos a querer tener, ¿no? ¿Alguna duda? ¿Aquí? ¿No? Ninguna. Entonces, ¿les parece? Vamos a hacer el intermedio, ahora sí, de unos 15 minutos. Me indicaba de que